Estamos en una serie de mensajes acerca del conocimiento de Dios. El mensaje de la semana pasada se enfocó en el verdadero conocimiento de Dios. Y en el día de hoy estamos hablando de las bendiciones del verdadero conocimiento de Dios. ¿Cuáles son los beneficios que reporta a nuestra vida el verdadero conocimiento de Dios? Y vamos a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3 y los versos 7 al 11. Versos 7 al 11, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Señor. Filipenses capítulo 3, los versos 7 al verso 11. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tú eres el Señor, Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, el que eres suficiente tú en todas las cosas. Y nosotros, Señor, tus hijos, que necesitamos de tu gracia. Atiende, Señor, a nuestra voz, escucha nuestra petición, llénanos con el Espíritu Santo, con entendimiento, y danos gracia para conocerte y obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Cuando la semana pasada estábamos tratando el asunto concerniente a las verdaderas o el verdadero conocimiento de Dios y tratábamos acerca de las, digámoslo así, las características del conocimiento de Dios, o sea, cuando uno realmente conoce a Dios, decíamos que el conocimiento de Dios al cual nos estamos refiriendo no es un conocimiento de carácter intelectual, abstracto, mental, razonado, simplemente no se trata de un conocer acerca de Dios, sino se trata de un conocimiento personal en el sentido de que es experimental, o como alguien ha dicho, vivencial, individual, es algo que ocurre en nuestra vida. Un autor de un libro altamente recomendado, recuerden que yo siempre recomiendo libros, ¿no? Yo oigo muy bien, no veo bien, pero oigo bien, Wilfredo. Altamente recomendado. Míralo allá, Wilfredo. Que por cierto, Wilfredo lo conoce ese libro. Conformados a su imagen. Conformados a su imagen. Un libro muy bueno que algunos de los estudiantes del seminario nuestro, de nuestra extensión, estudiaron en la clase de formación espiritual con el pastor Castro. Ese libro es excelente, los recomiendo. Hay que leerlo y hay que tenerlo como una especie de manual para uno consultarlo periódicamente. Conformados a su imagen. El autor dice lo siguiente, hablando de este pasaje, por cierto. La clase de conocimiento en el que Pablo pensaba era el conocimiento vivencial de Cristo como persona.
Hay una sutil tendencia entre muchos estudiosos de la palabra a interesarse más por un conocimiento intelectual acerca de Dios que por un conocimiento personal. Y esto es cierto, y lo es no solamente en el ámbito del catolicismo romano, donde hemos dicho que mucha gente en el ámbito del catolicismo romano cree que ya conoce a Dios sin haberlo conocido realmente. Pero eso también es verdad en el ámbito de las iglesias evangélicas, protestantes, bautistas, etcétera, donde mucha gente se encuentra en las iglesias, pero en realidad no ha tenido un encuentro verdadero con Dios, una experiencia real con Dios, una experiencia vivencial. Se trata de un encuentro con Dios. El conocer a Dios no es un algo intelectual, es un algo vivencial, espiritual que ocurre en nuestras vidas. Pero entendiendo bien esto, la pregunta que hoy queremos contestarnos es: ¿cuáles son los beneficios o las bendiciones de ese conocimiento? ¿Qué es lo que reporta a nuestras vidas el conocimiento de Dios? ¿Cuáles son las bendiciones del verdadero conocimiento de Dios? Y aunque nosotros podríamos hablar muchísimo más ampliamente de ese tema a lo largo de toda la Biblia, sin embargo, hemos querido ceñirnos exclusivamente hoy al pasaje de Filipenses capítulo 3, versos 7 al 11, donde el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos indica cuáles son los beneficios, las bendiciones del verdadero conocimiento de Dios. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Qué pasa cuando nosotros conocemos a Dios? Bueno, mis hermanos, en primer término, cuando nosotros conocemos a Dios, Dios imparte su justicia a nuestros corazones. Lea usted conmigo el versículo 9. El texto de la palabra dice: y ser hallado, atención a esta expresión, y ser hallado en Él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Cuando nosotros conocemos a Dios, Dios imparte a nosotros su justicia, es decir, Dios nos atribuye a nosotros la justicia de Cristo. Eso quiere decir que Dios nos perdona de nuestros pecados. Eso quiere decir que Dios nos absuelve de nuestras culpas. Eso quiere decir que Dios nos trata, escucha, que Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Eso quiere decir que Dios nos acepta delante de Él como si nosotros fuéramos realmente justos sin haber pecado. O sea, cuando Dios nos justifica, Dios nos atribuye a nosotros la justicia de Cristo y de esa manera Dios nos acepta delante de Él. Porque nuestra aceptación, escúchame, porque nuestra aceptación delante de Dios no depende de nuestras buenas obras, no depende de nuestra religiosidad, no depende de nuestra moralidad, no depende de nuestra observación a ritos o mandamientos, depende de la justicia de Cristo. Cuando por medio del arrepentimiento de la fe recibimos a Cristo, Dios nos atribuye su justicia, Dios nos imparte su justicia, Dios nos absuelve de pecado, Dios nos acepta por su gracia. Pablo lo sabía muy bien, porque si usted lee conmigo el versículo 4 al 6, verá en esos versículos una breve biografía religiosa de San Pablo, de Pablo. Es decir, Pablo dice: yo era un hombre según los criterios humanos, escucha, yo era un hombre intachable. Era de una de las más prestigiosas tribus de Israel, Benjamín.
Era un hombre descendiente de judíos puros que observaban la ley. Y además de eso, dice Pablo, escucha, yo era un fariseo. Ahora, un momentito. Cuando uno oye decir, yo era un fariseo, dice, no, hombre, pero ese tipo era un hipócrita. Porque en el día de hoy, la palabra fariseo ha venido a denotar un individuo hipócrita, dual, mentiroso, que dice una cosa y hace otra, un legalista. Pero eso no era lo que significaba en ese tiempo. Un fariseo era un individuo que pertenecía a una secta que se preocupaba por observar todos los detalles habidos y por haber de la ley. Era un hombre que trataba, o eran hombres que trataban de cumplir de una forma rigurosa los aspectos más mínimos de la ley de la Escritura. Eran hombres que se dedicaban al estudio de la Escritura. Pero Pablo basaba su aceptación delante de Dios en eso. Pablo basaba su aceptación delante de Dios en todas esas cosas que él hacía. Pero cuando él encontró a Jesucristo, cuando conoció a Jesucristo, se dio cuenta de que la base de nuestra aceptación delante de Dios no son nuestras obras, sino la gracia de Dios. Y que cuando nos arrepentimos y creemos a Jesucristo, Dios nos acepta no sobre la base de lo que nosotros hemos hecho, sino sobre la base de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Porque nuestra justicia, escucha, nuestra justicia está basada en el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué usted no puede justificarse delante de Dios? Porque es pecador. Cada ser humano es pecador. Dice la Biblia que estamos apartados de la presencia salvadora de Dios. No podemos ser aceptados. No podemos pretender que somos buena gente, que somos buenos padres o buenas madres, que somos buenos amigos, que hacemos buenas obras, que tratamos a la gente bien, que no le hacemos mal a nadie. Si usted basa su justicia en eso, está perdido completamente. Porque la Biblia dice que no podemos salvarnos por obras porque somos pecadores y el pecado nos aleja, nos aparta de Dios, el pecado nos aliena de Dios. Pero ¿qué ocurrió en el Calvario? Jesucristo fue a la cruz del Calvario, cargó sobre sí mismo nuestros pecados, pagó por nuestras culpas y ahora nos ofrece la justicia, el perdón, la salvación, la justificación por la obra que Él realizó a favor nuestro. Es una justicia que se nos atribuye por gracia, por la fe en Jesucristo. Eso es lo que pasa cuando nosotros conocemos a Cristo. Dice el apóstol San Pablo, léalo conmigo por favor, en dos interesantes pasajes que tratan de este mismo asunto. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Mire lo que dice Pablo. Mire lo que dice Pablo. Gálatas 2, versículos 15 y 16, si quiere usted leer conmigo. Dice la Escritura: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo, mira lo que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley, o sea, porque usted trate de cumplir con los 10 mandamientos, usted no puede ser aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque en algún momento usted ha quebrantado más de una vez los 10 mandamientos. Y entonces la pregunta es esta: ¿qué va a hacer usted con ese quebrantamiento de los mandamientos? Nosotros tomamos muy a la ligera los pecados nuestros. La mentira, el enojo, la ira, el egoísmo, la avaricia, los deseos sexuales fuera del control de la perspectiva de Dios. Todas estas cosas a menudo nosotros las minimizamos como si fueran cosas simples y sencillas que Dios no va a tomarlas en cuenta, pero esto no es así. La Biblia dice que Dios no nos justifica
por nuestras obras, porque Dios sí se toma en serio nuestros pecados. Delante del Dios Santo no podemos pretender ser justos, porque solamente la justicia se nos atribuye a través de la justicia de Cristo, la obra de Cristo, el poder de Cristo, la gracia de Cristo derramada en el Calvario a favor nuestro. Cuando conocemos a Dios, Dios nos atribuye su justicia, nos perdona, nos absuelve, nos acepta. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de la obra de Cristo en la cruz. Y te pregunto si en el día de hoy ya tú has conocido realmente al Señor, si ya tú has sido aceptado por Dios, no por tus obras, sino por la gracia y por la obra de Cristo. Porque si no ha sido así, necesitas hoy entregarle a Cristo tu vida, arrepentirte de tus pecados y pedirle a Jesús que perdone tus pecados y que entre en tu corazón. Además, miramos el pasaje, seguimos leyendo el pasaje. Estamos en Filipenses capítulo 3. Dice la Escritura en este pasaje, que cuando nosotros conocemos al Señor, somos impactados por el poder transformador de Dios. Mira lo que dice el verso número 10. A fin, atención ahí, a fin de conocerle, mire su Biblia, de conocerle y conocer el poder de su resurrección y conocer la participación de sus padecimientos. Estoy leyendo usando el verbo conocer antes de cada una de estas expresiones, porque yo sé que no está en sus Biblias, ¿no? Pero ese es el sentido de la frase. El sentido de la frase es: yo quiero conocer al Señor, pero es conocer el poder de su resurrección, es conocer la participación de sus padecimientos, es conocer la semejanza de su muerte. Ahora, lo que pasa es que cuando nosotros conocemos realmente al Señor, el poder de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo produce un efecto transformador en nuestras vidas. En otras palabras, cuando conocemos a Cristo, la muerte de Cristo viene a ser nuestra muerte, la resurrección de Cristo viene a ser nuestra resurrección. Morimos, dice la Biblia, al pasado, al pecado, a la maldad, y resucitamos ahora a una vida nueva bajo la gracia de Dios, el poder de Dios que nos capacita para vivir en la voluntad de Dios. Esa transformación, esa muerte y resurrección se describe en la Biblia de muchas maneras, como nacimiento nuevo, como renacer, como regeneración, como nueva creación. Hay muchas palabras que la Biblia utiliza para describir esta experiencia, pero la realidad es que cuando uno conoce a Cristo, cuando uno conoce al Señor, el poder de la muerte de Cristo, el poder de la muerte de Cristo que perdona pecados y que perdona el pasado y que hace morir la vida pasada, se instala en nuestra vida. El poder de la resurrección de Cristo que nos da una vida nueva, que nos da un vivir nuevo, una capacidad nueva para vivir para Él, se instala en nuestra vida, porque con Cristo morimos y con Cristo resucitamos cuando nosotros conocemos al Señor. Y en el pasaje que leímos hace un momento, es muy interesante cómo Pablo mezcla, liga el regalo de la justificación con la muerte y resurrección que se produce en nosotros, en nuestra vida. Vamos a volver otra vez a Gálatas capítulo 2. Busque ahí su Biblia. Gálatas capítulo 2, versos 16, y luego vamos a mirar el verso siguiente. En el versículo 16 leíamos que Pablo afirma que como el hombre no es justificado por la ley, por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, ellos han buscado esa fe porque nadie se puede justificar a través de las obras. Pero luego dice, versículos 19 y 20,
Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Atención, ahí está la muerte y la vida. Soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esa expresión significa, oye, yo estoy muerto con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, mira, cuando Dios nos justifica, nosotros morimos a la vida anterior. Nosotros morimos al pasado. Nosotros morimos al gobierno del pecado en nuestra vida para vivir ahora para Dios, no con nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios. El poder de la resurrección de Cristo se instala en nuestra vida. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, que ya con Cristo nosotros hemos resucitado a una vida nueva. Y fíjense que Pablo sigue la misma secuencia de pensamientos en Romanos también. Fíjense que hemos leído ya en Filipenses como Pablo dice que somos justificados y que el poder de la muerte y la resurrección de Cristo se efectúa en nuestra vida. Ya hemos visto cómo Pablo mezcla ambas ideas en Gálatas capítulo 2. Ahora observemos lo que pasa en Romanos capítulo 3 y capítulo 6. En los versículos 20 en adelante, Pablo habla de la imposibilidad humana de salvarse. En el versículo 24 y 25 habla del hecho de que gratuitamente somos salvados por la fe, somos aceptados delante de Dios. Y entonces en el capítulo 6 habla de que al ser justificados y al ser salvados, ahora somos muertos al pasado y tenemos una vida nueva. Mire el capítulo 6 de Romanos. ¿O no sabéis, verso 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y me temo que este pasaje habla más de un bautismo en Cristo que de un bautismo en agua? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí dice la Biblia que cuando conocemos a Cristo, morimos al pecado, morimos al pasado. El viejo hombre viciado en la maldad ahora muere para que nosotros podamos vivir una vida nueva por la gracia y la misericordia de Dios. Esta es la experiencia real de aquellos que conocen al Señor. Esta es la experiencia verdadera de todas las personas que han conocido a Cristo, han sido justificados, perdonados, aceptados por Dios, y al mismo tiempo el poder de Dios transforma sus vidas, de modo que ya no son las mismas personas, empiezan a vivir una vida nueva. Eso es lo que ocurre, esa es la bendición de conocer al Señor, porque cuando conocemos al Señor realmente no nos podemos quedar igualitos. Si usted se quedó igualita o igualito, no ha conocido a Cristo, no ha conocido al Señor. Si no hay un cambio en su vida, si no hay una transformación en su vida, muerte y resurrección en su vida, entonces si no aparece eso en usted, si no hay un nuevo estilo de vida, si no hay una nueva forma de vivir por la gracia de Dios, entonces usted todavía no ha llegado a conocer a Cristo y necesita conocerlo.
Porque no es un problema de lo que yo estoy diciendo, no es un problema de lo que yo digo, lo que yo opino, lo que me parece. Es una cuestión de lo que dice la Biblia. El problema no es conmigo, es con Dios. No es qué bien usted se ve o qué mal usted se ve, es con Dios el asunto. Usted necesita conocer al Señor realmente. Cuando conocemos a Dios, Él nos imparte su justicia. Cuando conocemos a Dios, Él nos impacta con su poder transformador. Cuando conocemos a Dios realmente, Él se convierte en el centro de nuestras vidas. Lea lo que dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 3, versos 7 y verso 8. Filipenses capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo está diciendo aquí, mire, todo el prestigio que yo tenía, toda la fama que yo tenía, todo el poder que yo tenía, porque tenía poder. Recuérdense que había sido encomendado por el sumo sacerdote con cartas de autorización para ir a Siria a buscar presos a los creyentes. Se tenía autoridad. Todo el poder que yo tenía, toda la autoridad que yo tenía, toda la fama que yo tenía, todo el prestigio religioso que yo tenía, para mí, todo eso es basura en comparación con el conocimiento de Jesucristo. Y la palabra que utiliza Pablo en el original no es palabra basura, sino la palabra estiércol. Yo oigo muy bien, mi hermana. A mí me han hecho pruebas de audición y me dicen, oye, tu oído está muy bueno. Tu vista no, pero tu oído está bueno. Eso significa estiércol. Todo lo que el mundo ofrece, toda esa fama, todo ese aplauso, toda acumulación de dinero, todas esas cosas que ofrece, todos los placeres, son cosas vanas, superficiales, que nos llenan el alma, que nos satisfacen el corazón, que no permiten que el ser humano llegue a la verdadera realización, al propósito de Dios para la vida. Todo lo que el mundo ofrece, toda esa vanidad, queda en la superficie. Eso es eso, cosa vacía y vana. Prestigio, fama, dinero, poder, placer, todo eso en comparación a Cristo es basura, estiércol. En comparación con la gloria, la excelencia, el privilegio, la grandeza, la maravilla de conocer al Señor. Me gusta mucho la manera como traducen estos versículos, la versión Nueva Traducción Viviente y la NBI. La primera dice, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y la NBI dice, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. El incomparable valor de conocer a Cristo. Oh, mis hermanos y amigos, nada que este mundo ofrece se compara a la gloria,
a la satisfacción de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Es más, todas las satisfacciones que tenemos en este mundo, todos nosotros, ¿no? Todas las satisfacciones que tenemos en el mundo se pueden disfrutar y percibir mejor cuando estamos en Cristo Jesús. O sea, todas las cosas buenas que pasan, las fiestas familiares, el ir a un juego de béisbol, el hacer, qué sé yo, alguna cosa, en fin, todas esas cosas buenas que a nosotros nos gustan, nos permiten gozar, disfrutarlos mejor, porque estamos en Cristo Jesús. Sin Cristo todo eso es como opaco, pálido. Con Cristo todo brilla, porque Cristo es la luz del mundo. Gloria a Dios. Eso lo sabía don James Kirkwood, un hombre negro, doctor en agricultura, que fue a República Dominicana cuando yo estaba comenzando en el ministerio, antes de ser pastor allá en Central. Y siempre me acuerdo de él cuando yo pienso en este pasaje y pienso en ese himno que dice, prefiero a Cristo. Si al lado de Cristo yo viera poner todos los tesoros para escoger, prefiero a Cristo y solo a Él. Y el coro dice, antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad, prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. El doctor Kirkwood cantaba ese himno de una manera extraordinariamente hermosa y realmente lo vivía también cuando regresó de República Dominicana, donde él estaba asignado en los turbulentos años de la segunda parte de la década de los 60. Regresó aquí a Estados Unidos, dejó su profesión lucrativa en el gobierno norteamericano para responder al llamado de Dios al ministerio, porque cualquier cosa que pongamos al lado de lo que el mundo ofrece, palidece al lado de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese himno fue compuesto por una mujer llamada Rhea Miller. Esta mujer era la hija de un hombre borracho que vivía en borracheras, en parrandas y en todo este tipo de cosas. Pero su mamá era una mujer cristiana, devota, que oraba por este hombre, o sea, por el esposo. Y un día este hombre conoció a Jesucristo, recibió la salvación, se entregó a Cristo y cambió su vida completamente. No solamente se convirtió en un devoto cristiano, sino que incluso llegó a ser un pastor. Y esta mujer un día caminando por el bosque meditaba en lo que había pasado con su papá, en la maravilla que había pasado con su papá y cómo su papá no le importaba la burla de sus antiguos amigos de tragos y de parranda, no le importaba que ellos se rieran de él, porque al lado de Jesucristo todo eso era basura. Y es verdad, si al lado de Cristo ponen cualquier cosa y te ponen a escoger, ¿qué tú escoges? Jesucristo es el supremo bien. Cuando uno realmente conoce a Cristo, Él se convierte en el supremo bien, el supremo gozo. Pablo dice en la carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cualquiera que sea tu profesión, cualquiera que sea tu oficio, no importa si estás en Cristo y te enfocas en Cristo, todo lo demás hay que mirarlo alrededor de la persona de Cristo. Todo lo demás tú puedes disfrutarlo y hacerlo mejor porque estás en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero si tú no conoces a Cristo todavía, necesitas conocerlo. Si todavía no conoces al Señor, necesitas conocerlo. Si todavía Cristo realmente no es el centro de tu vida, la motivación de tu ser, la pasión de tu amor,
necesitas conocer al Señor. Hoy es la oportunidad para conocerlo. Cuando nosotros conocemos al Señor, el Señor imparte su justicia a nuestros corazones. El Señor impacta con su poder nuestras vidas. El Señor se convierte en nuestro supremo valor y además el Señor nos permite participar de la esperanza, de la gloria eterna. Fíjense cómo en el versículo 10, mire usted su Biblia conmigo, en versículo 10 dice la Escritura: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo está hablando en el versículo 10 de esa muerte y resurrección que todo creyente experimenta cuando conoce a Cristo aquí en la vida. Pero luego en el versículo 11, él pasa a hablar de la resurrección final. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y parecería como si el versículo expresa alguna duda de Pablo de si va a participar o no en la resurrección de los muertos, pero no es verdad. No es cierto. O sea, Pablo sí sabía que participaría en la resurrección de los muertos, como él mismo escribió muchas veces, porque todo aquel verdadero creyente conoce y participa de la seguridad de la resurrección y la salvación. Pablo antes había escrito, si usted quiere ver conmigo y probar la seguridad de Pablo, pues nada más tiene que mirar el versículo 21 del capítulo 1, donde Pablo, ya amenazado de muerte, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego dice: pero si el vivir en la carne, o sea, quedarme vivo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Miren el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy indeciso, estoy puesto en estrecho, deseando partir. O sea, Pablo dice: yo quisiera partir de este mundo. ¿Para qué? Para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. A Pablo no le cabía ninguna duda de que partir de este mundo significaba estar con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que de qué Pablo no está seguro? Pablo no está seguro realmente en el pasaje, no de la resurrección, sino de la manera como él va a llegar a la resurrección. En otras palabras, Pablo no sabe cómo es que va a morir. Si finalmente Roma le va a cortar la cabeza, o si Roma lo va a colgar de un árbol, o si Roma lo va a apedrear. Él no sabe cómo, pero de la manera que sea, él va a llegar a la resurrección de entre los muertos, porque todo verdadero creyente tiene la certidumbre de la salvación, la certidumbre de la participación en el reino de Dios. La palabra de Dios dice en la pluma inspirada del apóstol San Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 11, y voy a leer el versículo 10 también, 10 y 11, para que vuelvan a ver el tema de la justicia y la muerte en Cristo. Miren qué interesante, ¿no? Eso se repite y se repite todas las veces en la Escritura. Romanos 8, versículos 9 y 10. Perdón, 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, Cristo está en vosotros. El cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu, versículo 11, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, si el espíritu del que levantó de los muertos a Cristo ahí en la tumba, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Así que el creyente tiene la certidumbre de participar en la resurrección de entre los muertos. El creyente tiene la seguridad de participar en la vida eterna y abundante, dice 1 Corintios 15. Porque por cuanto, verso 21, entró la muerte por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y ahí en la
carta a los tesalonicenses, Pablo exhorta a los creyentes a no entristecerse como si no tuvieran esperanza. Porque si creemos, verso 14, capítulo 4, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La Biblia nos da la seguridad de que cuando nosotros partamos de este mundo, partimos hacia la gloria de Dios, hacia la presencia del Señor. Yo le decía a los hermanos, hermana Milagros, cuando estuvimos en el funeral de su hermana en Santo Domingo, 2 días después de la muerte de mi hermano, velados en la misma funeraria los dos, que yo recibí muchos mensajes de muchísimos hermanos, gente que me conoce, de condolencias. Pero me llamó uno la atención. Y este decía así: qué pena por ustedes, qué alegría por él. Qué pena por ustedes, pero qué alegría por él. Y es verdad. Qué pena por nosotros, los que nos afligimos con la muerte de nuestros seres queridos. Pero qué gloria, qué alegría, qué maravilla. Que están en la presencia de Dios. Mi hermano está libre, ya él no es esquizofrénico. Porque todo verdadero creyente qué pena por nosotros, qué alegría por él. Nosotros los que lloramos y él y los que han creído en Jesucristo, los que gozan en él. San Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es la promesa de la seguridad eterna. Nosotros nos afligimos, lloramos, nos entristecemos, nos apenamos, lloramos, derramamos lágrimas, pero aquel que muere en Cristo está libre para siempre, gozando de la gloria eterna de Dios. De eso no hay dudas. Porque el que conoce al Señor tiene vida abundante aquí y ahora y vida eterna para siempre jamás. Nuestra hermana Sally ha padecido por muchos años de una situación de enfermedad muy seria. Regresó a Santo Domingo para vivir sus últimos días, meses. Pero en su testimonio ella está muy clara de saber que cuando ella cierre los ojos aquí, los va a abrir allá. Ella lo sabe y esa es su seguridad, su esperanza, su certidumbre, su gozo. No quisiera sufrir dolores, espera que el Señor la libre de eso, pero ella está lista con la seguridad eterna de la gloria de Jesucristo. Y te pregunto a ti esta tarde, si ya tú estás listo, si tú conoces a Cristo, si realmente tú tienes la seguridad de la vida eterna. Porque
Algunos han dicho, bueno, pero eso es como una especie como de pretensión, que la gente afirme tener la vida eterna. Es una pretensión. Bueno, la pretensión consiste en no creer lo que la Biblia dice, en no creer lo que Dios dice que es así. Así que si tú has conocido a Cristo, tú tienes esa seguridad, tú tienes esa certidumbre. Si no, hoy hay oportunidad de conocer a Jesucristo y de recibirle como Señor y Salvador. Vamos a orar.